La tráquea se bifurca y forma dos bronquios primarios, uno en cada pulmón. Luego estos bronquios primarios se ramifican en bronquios secundarios, 3 en el lado derecho y 2 en el izquierdo. Y a su vez, estos bronquios secundarios se siguen ramificando en bronquios terciarios o también llamados segmentarios, 10 en el pulmón derecho y 8 en el pulmón izquierdo. Estos bronquios segmentarios o terciarios aún se siguen ramificando. Del bronquiolo segmentario o terciario aún se siguen ramificando, y estos se ramifican en bronquiolos. Y estos bronquiolos se siguen ramificando en bronquiolos terminales o bronquiolo terminal, y estos bronquiolos terminales en bronquiolos respiratorios. Y finalmente, estos bronquiolos respiratorios se siguen ramificando aún más, formando los conductos alveolares, y estos llegan a los alvéolos. Bien, ahora, los sacos alveolares son la agrupación de varios alvéolos. A su vez, estos alvéolos son pequeños compartimientos esféricos que se conforman de lo siguiente: la luz alveolar, donde se encuentra el aire, la sustancia surfactante, la película de líquido de agua y el epitelio del alvéolo con sus neumocitos tipo 1 y tipo 2. Todo esto, más el espacio intersticial y los vasos sanguíneos con todo su endotelio, forman lo que es la barrera hematoalveolar o también llamada barrera hematogaseosa. Antes de hablar del intercambio de gases o la hematosis, vamos a mencionar lo que es la sustancia surfactante y el papel importante que cumple en la tensión superficial del agua del alvéolo. La tensión superficial del agua es la característica que tienen sus moléculas en cohesionarse, quiere decir en unirse, y a su vez en su superficie formar una membrana elástica. El ejemplo más claro es esto. Acá tenemos a las moléculas de agua. Estas se unen a través de los puentes de hidrógeno. Veamos que en el medio las moléculas de agua están sometidas a fuerzas en todas las direcciones, por lo tanto la fuerza resultante de esas moléculas es cero. Pero no pasa lo mismo con las moléculas de agua que están en la superficie. Acá no hay ninguna fuerza que la jale hacia arriba o que la tensione hacia arriba. Es por eso que estas moléculas de agua de la superficie tienden a dirigirse hacia el centro, a juntarse o a encurvarse, a estar unidas, a no querer desparramarse. Y como consecuencia de la tensión superficial, también se reduce la superficie. En esta imagen también tenemos a la moneda y el agua, pero no tiene esta forma gracias a la tensión superficial, porque como les dije, tiende a unirse o a estar más junta. Es por eso que toma esa forma curva o esférica. Todo esto es la tensión superficial, y claro, tenemos acá dos moléculas de agua con su respectivo enlace, y por ejemplo una fuerza que la jale hacia abajo. Entonces la tensión de este lado va a aumentar y la tensión de este lado también va a aumentar. Pero ¿qué pasa si jalo con más fuerza o más fuerzas? La tensión de estos lados va a aumentar mucho más. Es por eso que las moléculas de agua en la superficie tienen esas uniones más intensas a comparación de las que están en el interior del líquido. Por ese motivo forman una membrana elástica en la superficie. Entonces, gracias a la tensión superficial que tiene el agua del alvéolo, esto tiende a juntarse o esferizarse, pero como la pared del alvéolo es tan delgada, menos de 0,5 micras, también se reduce de tamaño, o sea, se reduce radio. Y según la ley de Laplace, menciona que la presión es igual a 2 veces la tensión entre el radio. Por lo tanto, si se redució el radio, aumentó la presión. Esta presión hace que el aire salga del alvéolo. Pero sucede que nuestros alvéolos no son del mismo tamaño. Los alvéolos de radio más pequeño tienen la presión más aumentada. Quiere decir que el aire de ese alvéolo se dirige a otro alvéolo más grande porque hay menos presión, hasta llegar así a un alvéolo único y dejándolos más pequeños colapsados. Pero esto no pasa gracias a una sustancia secretada por los neumocitos tipo 2, llamada la sustancia surfactante, que es de naturaleza lipídica, que contiene principalmente la dipalmitoilfosfatidilcolina. Las moléculas de esta sustancia tienen una porción hidrófila que actúa a nivel de los puentes de hidrógeno, haciendo que la tensión de la superficie disminuya, y por ende evitando así el colapso de los alvéolos. Este intercambio de gases o hematosis se lleva a cabo gracias al capilar y su alvéolo. Esto sucede gracias a la difusión simple del transporte pasivo. Una vez que inspiramos el aire, las moléculas de oxígeno atraviesan la barrera hematoalveolar de 0,5 micras y estos se dirigen hacia la sangre de los vasos sanguíneos. Ahí se unirán a la hemoglobina y se convertirán en la oxihemoglobina. Esto representa el 97% del oxígeno total.
El otro 3% que sobra, o restante, viajará disuelto en el plasma de la sangre. Ahora, el dióxido de carbono también es transportado, pero desde los tejidos hacia los alvéolos, así para poder expirarlos. Estos se transportan de tres maneras. Uno, como el ion bicarbonato en el plasma, que representa el 70% de todo el dióxido de carbono total transportado. La otra forma es unido a la hemoglobina como carpaminohemoglobina, que representa el 23% del total del dióxido de carbono. Y por último, también se transporta disuelto en el plasma, representando solo el 7% del total. Claro está que este intercambio gaseoso eficiente se da siempre y cuando la ventilación sea adecuada. En cuanto a la regulación de la respiración, esto es regulado por dos áreas, como el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Los grupos de la respiración ventral y dorsal del bulbo raquídeo controlan el ritmo básico de la respiración, quiero decir, el área de la ritmicidad, la inspiración y la expiración. Por otro lado, el centro pontino del puente de Barolio limita el tiempo de la inspiración, conocido como el área neumotáxica, y también inhibe la expiración, área apnéutica. También se puede mencionar que el daño del puente de Barolio produce apneusis, o sea, paro respiratorio. Cuando aumentan las moléculas del dióxido de carbono en nuestro organismo por encima de los 40 milímetros de mercurio, se le denomina hipercapnia. Esto va a elevar a la presión de estas moléculas de dióxido de carbono. Entonces, los quimiorreceptores ubicados en el bulbo raquídeo activarán el centro respiratorio, produciendo así una hiperventilación, quiere decir un aumento en la velocidad de la respiración, eliminando así el exceso de estas moléculas hasta que los niveles sean normales. Eso sería todo, gracias.